Ok, entonces vamos a continuar con el estudio de las integrales impropias. Una integral propia es lo que uno usualmente está acostumbrado a llamar también, ¿verdad?, el área bajo la curva. Cuando uno define el concepto de integral, lo hace precisamente para resolver el problema del área bajo la curva. Ahora, en cálculo 1 se estudiaban siempre regiones acotadas, ¿verdad? Estamos pintando un pedazo de pared, ¿verdad? Paredes finitas, piso finito, techo, ¿verdad? Finito. Entonces, en el concepto de integral propia, cuando decimos ¿verdad? Cuando decimos propia, nos referimos a que estamos pintando una región acotada, ¿verdad? Acotado significa, ¿verdad?, con bordes, básicamente. Ahora queremos extender esa idea de pintar una región, pero la región puede ser, puede ser no acotada. No quiero decir infinita, porque eso se puede confundir con la cantidad de pintura que se ocupa. Entonces, no voy a decir una región finita, sino una región no acotada, que no tiene, que algún borde puede ser infinito. Entonces, puede ser que el piso, ¿verdad?, el borde que me dice desde dónde a dónde voy a pintar, sea una longitud infinita, o podría ser que la altura en alguna parte de la pared fuese infinita. Entonces, hay básicamente dos sabores de integrales impropias. Una, donde la región no es acotada porque el piso es infinito, y otra, que no es acotada porque alguna pared es infinitamente alta. Entonces, lo que queremos saber es cuándo esas regiones, a pesar de tener ya sea paredes o pisos infinitamente largos o altos, la cantidad de pintura que ocupo es finita, ¿verdad? ¿Cuándo me alcanza con una cubeta de pintura para pintar dichas regiones? ¿Ok? Eso es básicamente lo que estamos estudiando. ¿Cómo se calcula la cantidad de pintura que vamos a necesitar? Pues exactamente en el caso, igual que en el caso acotado, que es calculando mediante el teorema fundamental del cálculo una antiderivada, una primitiva de la función que me define el techo, y evaluar los límites de integración, ¿verdad?, los límites del intervalo, los límites del piso. Eso es exactamente igual. Entonces, ¿verdad?, lo que hacemos es, independientemente de si la región tiene un techo, una pared o un piso infinito, es utilizar el teorema fundamental del cálculo para calcular cuánta pintura se necesitaría. ¿Ok? Entonces, les voy a compartir la pantalla. Ok, me avisan si la pueden observar. Sí, profe. Perfecto. Ok, entonces, bueno, tal vez solo para ponerle un nombre, ¿verdad?, tal vez es un poco raro llamarle regiones con piso infinito o techo infinito. La palabra, tal vez, digamos, técnica o, ¿verdad?, rigurosa matemática, es el de darle el nombre de integrales impropias de primera especie, así es como se llaman las integrales o las regiones en donde el piso es infinito, ¿verdad? Aquí voy a poner aquí entre paréntesis, ¿verdad?, para que ustedes se recuerden y lo asocien con este concepto, ¿verdad?, de piso de pared, ¿verdad? Entonces, el piso es infinito. Entonces, lo que estamos calculando es el área bajo una región cuyo piso, ¿verdad?, es infinito. En este caso, voy a dibujar una función a partir de cierto valor a y hasta infinito. Entonces, en este caso, una integral impropia de primer espacio es la que intenta calcular la cantidad de pintura que se va a necesitar para pintar esta región donde el piso es infinito, ¿verdad? Entonces, esto sería, ¿verdad?, la integral desde a hasta infinito. Digamos que esta es la gráfica de la función f de x. Entonces, la operación, ¿verdad?, el símbolo que me permite calcular la cantidad de pintura es este. Y esto no es otra cosa que un límite, ¿verdad? Aquí quiero que sea claro que cuando decimos que estamos calculando una integral impropia, realmente lo que estamos calculando es un límite de integrales propias, ¿verdad? Aquí lo que hacemos
es calcular el área hasta cierto valor B y correr ese B, ¿verdad? Más grande, más grande, más grande. Entonces, cuando B tiende a infinito, entonces esas áreas van a ir pintando cada vez más, ¿verdad? Van a ir considerando todo este pedazo hasta cierto valor finito. ¿Ve? Entonces, noten que esta integral que está acá, también voy a pintarla en distinto color. Vamos a pintarla en verde, ¿verdad? Esta que está aquí en verde, desde A hasta B, es esta integral que está acá. Cuando tomo el límite, es decir, cuando muevo este B hacia infinito, es que obtengo toda la región amarilla. Entonces, una integral impropia es, por definición, el límite de integrales propias. Entonces, utilizando el lenguaje de límites, decimos que si la integral impropia, ¿verdad? Si este límite existe, este límite existe, ¿verdad? Este límite que está acá, decimos que la integral impropia, voy a poner simplemente IP, integral, perdón, I sería, ¿verdad? Integral impropia, converge, ¿verdad? Estamos utilizando aquí el lenguaje de límites, ¿verdad? Cuando un límite existe, decimos que ese límite converge, ¿no? El valor de convergencia de la función es tal. Y si no existe, entonces, pues, utilizamos de nuevo el lenguaje de límites y decimos que la integral impropia diverge. Es decir, no puedo pintar la región con una cantidad finita de pintura porque ese límite no existe. Ocuparía una cantidad infinita de pintura. Entonces, esas son el primer sabor de integrales impropias, aquellas donde el piso es lo que hace que la región no sea finita. Nota que en este ejemplo, ¿verdad? La función f de x es continua, ¿verdad? No tiene huecos ni asíntotas, ¿verdad? No tiene huecos ni asíntotas. El caso 2, o lo que uno llama integrales de segunda especie, es precisamente el caso en donde la función que me define las alturas, el techo, tiene una discontinuidad inevitable, ¿verdad? Recordemos que una discontinuidad inevitable es más que un hueco, ¿verdad? Una discontinuidad es donde yo tengo que levantar el lápiz para continuar a hacer el dibujo, pero no es solamente que tengo que pegar un brinquito y continuar, sino que me escapo a más infinito, ¿verdad? Entonces, o menos infinito. Entonces, estas son las cuales tienen una pared infinita, ¿verdad? Entonces, si hacemos el dibujo de una región que tenga esa particularidad, entonces en algún punto voy a tener una asíntota vertical, ¿verdad? Esto es una asíntota, ¿verdad? Que está en x igual a a. Tengo una asíntota vertical, y entonces el gráfico de la función, digamos que cuando x se aproxima a por la izquierda, o por la derecha, la función se aproxima, digamos, en este caso, a más infinito. Entonces la función es algo así, y digamos que, para no confundir, entonces lo hacemos hasta cierto, vamos, calculamos queremos pintar una región que no es acotada porque una de sus paredes no lo es, una de sus paredes es infinita. Entonces yo quiero pintar esta región de verde, ¿verdad? Esto sería perdón, esto sería la integral desde A hasta B. Nota que aquí el piso es finito, es una región acotada de la integral, ya que esta función es la gráfica de f de x. Entonces estoy pintando en el piso, desde A hasta B, la gráfica de la función f de x. Ahora, eso también es un límite. ¿Cómo es que yo pintaría esta región? Bueno, yo creo que yo empezaría por el final, ¿verdad? Yo empiezo a pintar por el final, entonces lo que estoy haciendo es tomando ciertos valores, ¿verdad? Y pintando estas regiones acotadas, y muevo ese valor hasta el valor donde tengo el problema, ¿verdad? Entonces lo evito a toda costa. Empiezo por el final, voy pintando, trazando líneas verticales. Esto no tengo ningún problema, lo puedo hacer sin ninguna complicación. El problema es cuando me acerco
al valor donde la pared se vuelve infinitamente alta. Pues esto va a ser de nuevo un límite, solo que ahora lo que estoy haciendo es que me aproximo a la pared, ¿verdad? Me aproximo a la pared donde tengo esa discontinuidad, donde tengo ese problema. Entonces, el valor de C se aproxima a A por la derecha, note que estoy pintando de izquierda, de derecha a izquierda, entonces me tengo que aproximar por este lado. ¿De qué? De las integrales finitas, es decir, de las integrales propias, donde pinto desde C hasta B. Cuando este valor de C, que es el límite izquierdo, dejo que se aproxime a la pared infinita, entonces obtengo la cantidad de pintura que ocuparía en total. Signa hacia adelante. Profe, entonces las impropias de segunda especie son las integrales que están evaluadas desde un punto al que son asíntotas. Correcto, ¿verdad? En las de segunda especie, la función f de x tiene una asíntota, bueno, tal vez, bueno, sí, podemos decir, tiene una asíntota vertical en el intervalo, ¿verdad? En el intervalo donde estoy pintando. Entonces, si el piso va desde A hasta B, dentro de esa región hay una discontinuidad, ¿verdad? F de x tiene una discontinuidad infinita. Ok, entendido, profe, gracias. Perfecto. Entonces, noten que al igual que en el caso al igual que la integral impropia de primera especie, lo que yo hago es calcular una integral propia. Note que aquí, ¿verdad? En esta región, digamos amarillita, esta que está acá, no hay ningún problema. Estoy pintando en un piso acotado, finito, y todas las paredes tienen, ¿verdad?, una longitud, una altura finita, ¿verdad? Entonces, el problema lo delego a aproximarme lo suficiente a ese borde. Entonces, calculo cuánta pintura ocuparía hasta cierto punto. Bueno, muevo ese punto más a la izquierda, hasta llegar a la pared donde tengo ese problema. Entonces, de nuevo, una integral impropia, entonces, no es otra cosa que límite de integrales propias, ¿verdad? Es como ir pintando cada vez más, dependiendo del caso, ¿verdad? Si lo que es infinito es el piso, entonces voy pintando y dejo que el piso se vaya para infinito. Si lo que tengo es una pared infinitamente alta, entonces voy pintando del lado contrario hasta llegar a donde tiene ese problema. Si ese límite existe, decimos que la integral converge, y si ese número no existe, entonces decimos que la integral diverge. Hay un tercer sabor de integral que se llama, bueno, integral de tercera especie, donde se juntan las dos problemáticas que pueden ocurrir. Entonces, imaginemos que tengo una función, quiero pintar, entonces digamos, quiero pintar desde A hasta infinito, pero en el medio hay una pared infinitamente alta. Entonces, quiero pintar una función, ¿verdad? Algo así, pero en algún punto la función se me dispara en el medio, tengo una pared infinitamente alta dentro del intervalo, dentro del piso, ¿verdad? Hay una pared en el medio, ¿verdad? Una pared infinitamente alta. Pero el piso también es infinitamente largo. Entonces, esto es una integral de tercera especie, así se le llama. Es una, ¿verdad? Tal vez esto es como primera especie más segunda especie combinadas, ¿verdad? Entonces, si esta asíntota que está en el medio, digamos, está en el punto cuando x es igual que c, note que la integral desde a hasta infinito, ¿verdad?, que es donde termina este piso, de, no sé, la función f de x, yo siempre la puedo descomponer como una integral desde a hasta la pared que está estorbando, ¿verdad? Aquí una pared que me está estorbando porque tengo que subir a infinito, ¿verdad? Más la pintura que voy a ocupar del otro lado, ¿verdad? Desde C hasta infinito. Desde C hasta, bueno. Entonces, uno puede como desarmar el problema, ¿verdad? Primero, esta tiene una región infinita,
y este tiene un problema en una pared. Entonces, una integral impropia de tercera especie no es otra cosa que los dos problemas puestos juntos, ¿verdad? Ya sabemos cómo calcular este tipo de integral, ya sabemos cómo calcular ese tipo de integral, y ahora el problema es qué pasa si tengo las dos situaciones indeseadas al mismo tiempo. Bueno, entonces lo separo y resuelvo individualmente cada uno de esos problemas, en donde en una solo tengo un piso infinito y en el otro tengo la pared infinita. ¿Okay? Entonces, esos son los tres tipos de integrales impropias que pueden aparecer. Uno, donde la región no es acotada, pues el piso es infinitamente largo, y otra, donde la región no es acotada porque tiene un techo en cierto punto, era la pared en ese punto, tiene que ser una columna infinitamente alta. Esos son los sabores que tenemos para integrales impropias. Ahora, el objetivo es, ¿verdad? Es determinar, dado, si yo les doy que me calculen una integral impropia, pues lo que yo quiero que ustedes hagan es que me digan si ocupan una cantidad finita, es decir, si la integral converge, si el límite existe, o si la integral diverge, es decir, que no puedo pintar la región con una cantidad finita de pintura. Ahora, entonces, en general, ¿verdad? En general, para calcular una integral impropia, ¿verdad? Cuando digo calcular una integral impropia me refiero a su valor de convergencia. Su valor de convergencia, pues no me queda de otra que, ¿verdad? Que irme a la definición, en cualquiera de los casos, y primero calcular una antiderivada y luego evaluar esa antiderivada, ¿verdad? En el límite, ya sea el techo o la pared. Ahora, eso no siempre es sencillo. No siempre es sencillo porque, bueno, como hemos visto, ¿verdad? Antiderivar, o sea, integrar, no es en general una tarea trivial, ¿verdad? Por eso es que se estudian técnicas de integración, porque integrar es una tarea difícil. No siempre yo voy a lograr encontrar una antiderivada. No siempre voy a lograr encontrar una antiderivada porque tal vez no conozco una función cuya derivada sea lo que tengo al frente. Entonces, esa sería la técnica para encontrar la cantidad de pintura. Ahora, en muchos casos, a mí no me interesa saber cuánta pintura ocupo. Es decir, no me interesa el valor de convergencia. Solamente me interesa saber si es convergente o es divergente. ¿Verdad? Entonces, para calcular la integral, aquí no lo puse, ¿verdad? Tenemos que antiderivar. Tenemos que integrar. Ahora, si a mí lo que me interesa es nada más saber la naturaleza, ¿a qué me refiero con la naturaleza? ¿Es convergente o divergente? Para eso no ocupo necesariamente saber cuánta pintura, ¿verdad? Una cosa es que yo diga, sí, ocupa una cantidad finita, pero no le digo cuánto. Entonces, saber cuánto necesito, ¿verdad? Es difícil en general. Pero saber si necesito finito o infinito es más sencillo. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es discutir lo que se llaman criterios de convergencia. Un criterio de convergencia es algo que me dice converge o diverge. No me dice no me dice a qué valor. Lo que yo sé es que voy a ocupar o una cantidad finita o una cantidad infinita. Entonces, esto es para calcular su naturaleza, ¿verdad? Esto es para determinar si una integral impropia, vamos a escribir una de primera especie, si una integral impropia converge, o es un CV, o diverge de V. Entonces, son cosas distintas. Una cosa es saber a cuál número, y otra vez que converge a algún número. Son cosas muy distintas. Claramente, lo segundo es más sencillo. Es más fácil decir a algún número que decir exactamente cuál. Y de hecho, ya hemos visto algunos ejemplos de estos criterios de convergencia. Por ejemplo, nosotros vimos la clase pasada que la integral, este fue el primer ejemplo que hicimos de una integral impropia. Esta integral de 1 a x cuadrado
¿Quién se recuerda? ¿Esta integral convergía o divergía? ¿Me daba un valor finito o me daba más infinito? Eso da un valor finito, si no me equivoco. Esta daba un Menor a valor, uno. daba exactamente uno, de hecho, ¿verdad? Porque ¿cómo se calculaba? ¿Cómo se calcula? Hagámoslo, ¿verdad? Esto es el límite cuando el límite superior, llamémoslo b, tiende a infinito de la integral propia, de la integral finita de 1 entre x cuadrado de x. Ahora, yo esta integral propia, ¿verdad? Esta área, sí la puedo calcular directamente aplicando el teorema fundamental del cálculo. ¿Qué hago? Calculo su antiderivada y evalúo en los límites de integración. ¿Cuál es la antiderivada de 1 entre x al cuadrado? Es menos 1 entre x. Entonces, este 1 entre x lo tengo que evaluar. Esta línea vertical, no sé si la mencioné la vez pasada, se utiliza para indicar que tengo que evaluar en x igual al límite superior, en este caso b, y x igual a 1, en este caso es el límite izquierdo, ¿verdad? Entonces, esto es el límite cuando el b se aproxima a infinito, ¿de qué? De menos 1 entre b, menos, y con ese menos me queda un más, 1 entre 1, ¿verdad? Estoy evaluando esa función, esa antiderivada en los límites de intervalo. Y este límite es muy sencillo de calcular. ¿Cuánto da? 1. Da 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 1 entre b, cuando b se hace grande, tiende a 0, eso es constante, entonces me quedaría 0 más 1. Entonces, la integral, el área que está debajo, este es valor 1, que estaría 1 entre 1, que es 1, el área bajo la función, bajo el techo, ¿verdad? De la función 1 entre x cuadrado, si yo me pongo a pintarlo, voy a ocupar una cubeta de pintura, ¿verdad? ¿No? Este número que está acá es 1. Ahora, si yo, esto lo hicimos la vez pasada, si yo quisiera calcular, por ejemplo, la integral de 1 a infinito, pero ahora de un techo más pequeño, por ejemplo, un techo más pequeño, ¿cuál sería? Por ejemplo, x cuadrado más raíz de x. ¿Verdad? Lo que está en el denominador es más grande que lo que estaba en el denominador anteriormente. Entonces, la fracción es más pequeña, o sea que esto es más pequeño que el área pintada desde 1 hasta x, con el techo, 1 entre x cuadrado. Si hiciera aquí un dibujo con otro color, ¿verdad? Yo no sé exactamente cuál es el dibujo de esta función. Lo que yo sé es que esa función es más pequeña que esta otra. Entonces, en esta gráfica, si dibujo en rojo la otra, que no sé cómo es, pero es más pequeña, ¿verdad? El techo de esta función es más bajo, ¿verdad? Está por debajo del techo delimitado por la función 1 entre x al cuadrado. Es decir, que la pintura que voy a ocupar para pintar en rojo es menos que la pintura que ocupo para pintar en azul. O sea, ¿verdad? Porque que es 1, ¿verdad? Eso quiere decir que esta integral es convergente, ¿verdad? Eso quiere decir que el área que ocupo pintar, la cantidad de pintura que ocuparía para pintar esta región es finita, ¿verdad? Es convergente. ¿Todos me siguen? Sí. O sea, Ay, perdón, lo interrumpí, lo puse en mute cuando estaba hablando, disculpen. Adelante. tranquilidad. O sea, que significa que si es menor a 1 es convergente. No, en este caso no importa que sea menor que 1, ¿verdad? Aquí lo importante es que esta integral es un número, ¿verdad? Decir que converge significa que es un número. ¿Cuál? Pues es lo de menos, ¿verdad? Lo importante es que es convergente, ¿verdad? Yo podría haber ocupado, ¿verdad? Porque de nuevo si aquí yo multiplico por 100, entonces el límite me va a dar 100. Entonces, con 100 galones de pintura, yo puedo pintar la región, la figura de 1 infinito con techo 100 entre x cuadrado. Entonces, si con 100 galones de pintura azul puedo pintar esa, y con menos galones de pintura puedo pintar esta otra. Entonces, aquí lo que importa no es exactamente cuál número
no importa cuántos galones ocupó, lo que importa es que es una cantidad finita. Y por lo tanto, para pintar esta, ocupo menos. ¿Cuántos? 99, 98, no sé, ocupo menos, pero ocupo una cantidad finita. Una pregunta. Sí. Si, por ejemplo, el valor nos da infinito, no nos diría nada, ¿verdad? Eso es cierto, ¿verdad? Eso es cierto. Por ejemplo, vamos a ver, hagamos un ejemplo con esta, por ejemplo, la función 1, la que acabamos de hacer, ¿verdad? 1 entre raíz, 1 entre x cuadrado más raíz de x es más grande, no, perdón, es más pequeña, bueno, hagamos, hagamos así, ¿verdad? Esto es más pequeño que si hubiera utilizado esto como techo, ¿verdad? De nuevo, yo no sé muy bien cómo se grafica esta función, lo podríamos hacer en algún programilla de esos, pero ciertamente yo sé cómo se grafica esta otra, ¿verdad? Esta es la gráfica de 1 entre x. Entonces, la otra está aquí abajo. Entonces, note que si yo integro de 1 a infinito, integro de 1 a infinito, es la desigualdad que tendríamos. Entonces, esto me dice que la pintura que ocupo para pintar lo que está por esto que estoy pintando es menor que lo que ocupo para pintar digamos, en azul. ¿No? Entonces, lo que está en rojo definitivamente es más pequeño que lo que está en azul. Pregunta, ¿cuánto es el área de 1 a infinito que está acotada por este techo? Esto lo hicimos la vez pasada. ¿Y qué hago? Calculo la antiderivada. ¿Cuánto es la antiderivada de 1 sobre x? La antiderivada de 1 sobre x es logaritmo. Y logaritmo evaluado en infinito es infinito. O sea que esto es infinito. Y esto es cierto, ¿verdad? Esta desigualdad es cierta. Este número, que no sé cuál es más pequeño que infinito. Ahora, el problema es que este número podría ser infinito. Infinito es más pequeño que, bueno, tal vez para hacer así, más pequeño igual. Entonces, si yo comparo con un techo extremadamente alto, y es cierto, ¿verdad? Todo lo que puedo pintar, hasta aquí arriba lo puedo pintar con menos. El problema es si este techo ocuparía, o sea, si esa pintura ocuparía una cantidad infinita. Entonces, para hacer este tipo de comparación que estamos haciendo, estamos comparando un techo con otro. Es importante que la cantidad de pintura que la figura grande ocupa sea finita. Si no, no sé, no me dice nada, ¿verdad? Es como que yo diga el número 1.000.000 es menor que infinito, ¿y sí? ¿Y sí? Todos los números son menores que infinito. Entonces, no sirve de nada comparar una pintura, una región, con otra que sea más grande, pero que sea más grande e infinita. ¿Verdad? No me da información que yo no supiese antes, ¿verdad? ¿Ven? Entonces, cuando hagamos estas comparaciones, va a ser muy importante que la región que está, con la cual estamos comparando sea un número finito, ¿verdad? Note que, de nuevo, igual, similar, de hecho, tal vez esto es un buen momento para hacer esta observación. Lo que el compañero nos dijo es cierto, si yo la quiero comparar por debajo, no me sirve compararla con infinito, porque cualquier número es menor que infinito. Sin embargo, si yo soy más grande que algo infinito que soy, ¿qué es más grande que infinito? Infinito. Nada más, ¿verdad? Entonces, esa idea de comparar con infinito sí me sirve, pero al revés. Por ejemplo, si yo quiero calcular la integral, digamos, desde 2 hasta infinito, ¿verdad? De la función 1 entre logaritmo de x, hagamos todavía más, bueno, hagamos con esa. ¿Quién sabe cuál es la antiderivada del logaritmo de x? Aquí nos preguntan en el chat que cómo supe yo que la función que analicé es convergente. Porque yo de nuevo, ¿verdad? La forma, vamos, para determinar la cantidad precisa de pintura sería calcular la antiderivada y luego evaluar en los límites, ¿verdad? Calcular el límite que define a esa integral. Ahora, eso es fácil para una función como la que usé en el puro principio. ¿Por qué? Porque yo sé
cuánto es la antiderivada de 1 entre x cuadrado. Entonces, si yo logro hacer este cálculo, pues ya lo que me queda es simplemente hacer el límite. Y en este caso particular, pues nos dimos cuenta que la región que está por debajo del techo 1 entre x cuadrado ocupaba una botella, un galón de pintura, nada más. Entonces, este proceso de calcular cuánta pintura ocupo, lo puedo hacer siempre y cuando yo sea capaz de antiderivar. Si yo logro antiderivar, es decir, calcular la integral propia, entonces simplemente calculo el límite. Y ya entonces, aquí tengo cuántos galones de pintura tengo que ir a comprar. Ahora, esa técnica no me va a ser útil si el techo que estoy tratando, la figura que estoy tratando de pintar, tiene un techo que yo no sé integrar, ¿verdad? ¿Cuánto es la antiderivada de x cuadrado más raíz de x? ¿Alguien sabe? ¿O a alguien se le ocurre cómo podemos hacerla? Arco tangente, profe. Sustitución. Arco tangente no es, ¿verdad? Porque para que fuera arco tangente aquí ocuparía un 1, Ah, x bueno, cuadrado más 1. Okay. Podríamos intentar hacer podríamos intentar hacer una sustitución, estoy de acuerdo. El punto es, no es tan fácil como el ejemplo que hicimos antes, ¿verdad? Yo inmediatamente identifico esto como la derivada de alguien. Entonces, antiderivar es muy sencillo. Si yo quisiera determinar si esta región ocupa una cantidad finita de pintura o no, no cuánta, sino simplemente si es finita o no, entonces realmente yo no ocupo calcular su antiderivada, su primitiva. Es suficiente con saber que lo que está en rojo es más pequeño que lo que está en azul. Entonces, si compro un galón de pintura, pues me va a sobrar, no sé cuánto, pero me va a alcanzar, ¿verdad? Mi objetivo era determinar si yo podía pintar esta figura, esta región, con un galón de pintura, o con 2 o con 3, con una cantidad finita. Y la respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque con esta cantidad de pintura me sobra, ¿verdad? Lo que está en azul tapa lo que está en rojo. Entonces, con un galón que me servía para la primera, tapo la segunda. Entonces, la idea de los criterios de convergencia que vamos a estudiar hoy es precisamente eso. Yo no quiero saber exactamente cuántos galones hacen falta. Lo que quiero saber es que sí puedo pintarlo. O no puedo pintarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la región es infinita. Entonces, un ejemplo como el anterior, o como este, ¿verdad? Si yo quisiera saber, yo quiero saber si esto converge o esto diverge, ¿verdad? ¿A qué valor? Pues no es importante en este momento. Lo que quiero saber es si puedo pintarlo utilizando una cantidad finita de pintura, sí o no. Y entonces yo digo, bueno, tal vez yo no sé cómo integrar, yo no sé cómo calcular la antiderivada de la función logaritmo. Pero lo que sí sé, ¿verdad? Es, por ejemplo, lo que sí sé es que, por ejemplo, la función 1 entre logaritmo de x es más grande que 1 entre x, por ejemplo. O piénsenlo al revés, ¿verdad? Pues, si usted multiplica en cruz, le queda que x es más grande que el logaritmo de x. ¿Verdad? X es más grande que el logaritmo, ¿verdad? El logaritmo es una función muy pequeña en realidad, ¿verdad? Por ejemplo, logaritmo, hagámoslo en base 10, ¿verdad? Logaritmo en base 10 de 1.000.000, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el logaritmo en base 10 de 1.000.000? Seis, correcto. Entonces, vean lo extremadamente pequeño que es la función logaritmo evaluado en un número relativamente grande, ¿verdad? Si hiciéramos un dibujo, aquí pongo, si aquí está 1.000.000, o sea, 10 a la 6, la escala que tengo que poner en el eje Y es ridícula, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, que para que el gráfico se pueda ver, en el eje X, ¿verdad? En el eje X
pensémoslo así, en el eje X ya llegué a infinito, y en el eje Y apenas subí 6 pasos, ¿verdad? Entonces, la gráfica de la función logaritmo crece, pero crece extremadamente lento, ¿verdad? Si ustedes quisieran llegar al número 20, o sea, si ustedes quisieran que este gráfico llegara hasta el número 20, tienen que irse hasta 10 a la 20. O sea, 10 a la 20 no les cabe ni en ninguna parte, ni en la calculadora, ni en la computadora. 10 a la 20 es un número extremadamente grande. Pero la gráfica de la función logaritmo apenas si subió 20 escalones. O sea, 20 escalones de longitud 1, ¿verdad? Entonces, la función X es extremadamente grande. Si ustedes piensan, la recta Y igual a X en esta gráfica tendría que ser, no se vería, ¿verdad? Para que quepa tendría que ser así casi. No se puede, no se ve, ¿verdad? Entonces, X siempre es más grande que el logaritmo de X. Y en particular, si multiplico en cruz, o si en este caso divido en cruz, obtengo que la función 1 entre el logaritmo es más grande que 1 entre X. Voy a poner esta gráfica. Entonces, en particular, esto implica que el área, o la superficie, que la cantidad de pintura que ocupo para pintar hasta este techo, tiene que ser mayor que la cantidad de pintura que se ocupa para pintar la región cuyo techo es 1 entre X, ¿no? Entonces, lo que tengo acá es la función 1 entre X, ¿verdad? Desde, no sé, cierto valor hasta infinito, ¿verdad? Esta región que está pintada en rojo, ya dijimos cuánto vale. Aquí está, ¿verdad? Esa región que acaba de pintar yo en rojo es infinita. O sea, no la puedo pintar. Y ahora, note que la pintura que ocuparía para pintar la otra, que es como así, en morado. Entonces, para pintar lo que está en morado, ocupo más que lo que está en rojo. Bueno, pero lo que está en rojo es infinito. Por lo tanto, ¿qué puedo concluir acerca de este número? ¿Quién podría hacer ese número? Si es más grande que infinito. Que va a seguir siendo infinito. Y tiene que ser infinito, ¿verdad? Es más que infinito y no hay nada más que infinito. Entonces es infinito. Es decir, que la integral desde 2 a infinito de 1 entre el logaritmo de x diverge. ¿Por qué? Porque la comparé con algo que también diverge y es más grande. Entonces, si es más grande que infinito, no le queda otra de ser infinito también, y por lo tanto, la integral diverge. Entonces, este es uno de los primeros criterios de convergencia. Si yo logro comparar con algo que yo ya sé si converge o diverge, entonces tengo información acerca del área que estoy tratando de calcular. Entonces, este se llama el criterio de comparación. ¿Qué es lo que dice el criterio de comparación? Si usted tiene dos funciones, vamos a, lo voy a escribir para primera especie, pero todos los teoremas, todos los criterios que vaya a escribir para primera especie, pues si cambio que la región sea con piso infinito, cambio a que la altura en algún punto sea infinito, o sea, la convierto a segunda especie, pues tengo el mismo resultado. Si yo logro comparar en primera o en segunda especie, y yo conozco el comportamiento de una de las áreas, de las integrales impropias, entonces básicamente conozco el comportamiento de la otra. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema de comparación? Voy a ponerlo para primera especie, pero de nuevo es igual para segunda, ¿verdad? Para primera especie. ¿Qué es lo que dice? Sí. Pero una pregunta, en la gráfica de arriba, o el ejemplo que usted de arriba, que era uno sobre el logaritmo natural de x, usted lo comparó con uno sobre x, ¿verdad? Sí. Ok, entonces lo que dijo que fue que si el comportamiento, o sea, el logaritmo era menor que el de x, ¿verdad? A lo que entiendo. Sí. Si el logaritmo se
comporta infinito y el otro va a ser infinito, ¿verdad? Pero igualmente, si se hubiera hecho al revés, si me da infinito, el de 1 sobre x, por ejemplo, pero ocupo compararlo como con algo más grande para ver el comportamiento. Si me da infinito, igualmente no me da nada. No sé Sí, si me voy a ¿verdad? entender. Sí, vamos, ahorita que escriba el criterio lo comentamos, ¿verdad? Ese criterio me permite deducir dos cosas según cómo compare, si comparo por arriba o por abajo. Entonces, si comparo por arriba, ocupo que lo que está arriba, ¿cómo digo? Bueno, mejor lo escribo y hago un comentario, ¿verdad? Ese criterio Ok, tiene básicamente dos resultados, dependiendo si estoy comparando con algo finito o si estoy comparando con algo infinito. Ok, entonces, supongamos que tenemos dos funciones continuas para que sea de primera especie, ¿verdad? Entonces, supongo que tengo dos funciones, voy a llamarlas f y g, y una es más grande que la otra. Entonces, de nuevo, vamos a pensar que esto es, que son continuas, de forma que no hayan paredes infinitamente altas. Entonces, tenemos dos, las voy a pedir positivas, las voy a pedir positivas para que la interpretación corresponda a los dibujos que estoy haciendo. Cuando la función es negativa, las áreas más bien restan, y para eso es un poquito más complicado porque no sé cuántas veces tengo que sumar y restar. Entonces, únicamente voy a comparar funciones que realmente sean techos, ¿verdad? Que no sean el hueco de la piscina, que sean techos. Si no, hay que ser un poquito más cuidadoso. Entonces, voy a comparar únicamente funciones positivas, de forma que los gráficos sean los que estoy haciendo hasta el momento, ¿verdad? Entonces, tengo una función f, esta es f de x. Ah, no, perdón. G va a ser la pequeña. Y otra función, tal vez la hago con otro color. Una función f, que es un techo más alto. Entonces, esta va a ser la grande. Entonces, esta va a ser f de x en morado y g de x en rojo. Ok, entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo dos cosas. Si la más grande, en este caso la más grande es f, ¿verdad? Entonces, si la integral, ya lo que estoy pintando desde cierto valor a, si la integral desde a hasta infinito de la grande converge, si yo puedo pintar lo que está por debajo de la gráfica morada, entonces también puedo pintar lo que está por debajo de la gráfica roja. Inclusive lo puedo pintar con menos pintura. ¿Ok? Entonces, vean que estoy utilizando, si la grande converge, la pequeña también tiene que converger. ¿Por qué? Porque en términos de la cantidad de pintura, ocupo menos que el que ocupaba para esta. Y si para esta ocupaba un galón, pues para esta ocupo menos. Entonces también converge. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si la pequeña diverge? O sea, ¿qué pasa si lo que quiero pintar de rojo ya es infinito? Entonces, ¿qué me pueden decir acerca del... Ajá, la realidad también diverge porque no hay nada. exacto. Entonces, si lo que quiero pintar en rojo ya es infinito, y pintar lo que falta en morado no va a hacer que eso se haga menor, ¿verdad? Finito. Entonces la grande también diverge, ¿verdad? La grande sería la de F, ¿verdad? Diverge. ¿Ok? Entonces, este criterio me sirve para dos cosas. Me sirve para comprobar cuando una función desconocida, digamos, una que no le conozco el comportamiento, converge, dado que la puedo comparar por una más grande que converge. O para deducir que una diverge, está viendo que una más pequeña también diverge. Entonces, me dice dos cosas, tal vez lo ponemos como una observación. Note, un paréntesis, ¿verdad? Note que si la grande diverge, f de x la grande, ¿verdad? Si la grande diverge,
no dice nada. No dice nada de la pequeña. ¿Verdad? Cuando digo que no dice nada, es que podría ser, pues, podría ser cualquiera de los dos. ¿Verdad? Podría ser que converja o que diverja, no sé. Comparar con infinito, ¿verdad? La única desigualdad posible es menor o igual que infinito. Entonces, no me dice nada acerca, dice si este número es convergente, o sea, si converge o diverge. Y lo mismo pasa si la pequeña converge, ¿verdad? Si la pequeña, que es G, converge, no dice nada. No dice nada de la grande, ¿verdad? Listo. Dice ahora, creo que también sirve para ahorrarse hacer una integral. Correcto, ¿verdad? Estos criterios de comparación precisamente sirven para no tener que calcular, digamos, la integral involucrada. Inclusive es usual que no es que no queramos, es que no podemos, ¿verdad? Entonces, yo tal vez no tengo la más mínima idea de cómo calcular una antiderivada de esta función. Esta función g podría ser un techo muy extraño, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Hagamos un dibujo. Podría ser que la función pequeña sea esta, ¿verdad? Es una función rara. Pero bueno, ¿cuánto vale la? No sé. Pero lo que yo puedo hacer es hacerlo más pequeño que una función todavía, una función más bonita, ¿verdad? Aquí me pasé, ¿verdad? ¿Verdad? El punto es ese, ¿verdad? La función g podría ser una función fea. Yo no sé cómo integrar no sé cómo calcular una antiderivada, pero puedo calcular algo que es más grande, pero finito. Y si lo que yo quería saber era que se ocupaba o no pintura finita, pues lo puedo determinar de esa manera. ¿Es la grande o la pequeña? Andrés preguntaba si es la grande o la pequeña, pero no sé a qué te referís. Bueno, en esta, vamos a ver. ¿Quién es la grande? La grande es F, ¿verdad? Entonces, si la grande diverge, eso no me dice nada de la pequeña, ¿verdad? Pongámoslo así, ¿verdad? Si la grande diverge, no dice nada de la pequeña. ¿Verdad? Así creo que es más fácil. Y si la pequeña converge, no dice nada de la grande. O sea, olvídese de los nombres que le pusimos, ¿verdad? F y G es lo de menos. El punto aquí es que una está por encima y que otra está por debajo. Entonces, si la grande diverge, no sé qué pasa con la pequeña. La pequeña podría ser tan grande o más, ¿no? No sé. Y si la pequeña converge, y la grande podría ser cualquier cosa, ¿verdad? Siempre y cuando sea más grande. Podría ser infinito o podría ser un número más grande. O sea, si esto da 1, esto podría dar 2 o podría dar infinito, en cuyo caso, pues, en un caso converge y en el otro caso diverge, pero no sé en cuál estoy simplemente comparando con el 1. ¿Verdad? Entonces, este criterio de comparación me sirve cuando yo sé calcular, ¿verdad? Una de estas antiderivadas. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Una integral. Bueno, chat. Ok, correcto. Ok, dado que para que esto funcione, yo sí tengo que saber al menos una antiderivada, ¿verdad? Para que este criterio funcione, yo tengo que ser capaz de calcular el valor de al menos una de las dos que estoy comparando. Entonces, para esto es muy útil tener como una lista de funciones que yo sé que convergen o que yo ya sé que divergen. Entonces, las más útiles, ¿verdad? Son las que se llaman las P integrales. Pues esto me va a servir a mí para tener ¿cómo le digo? Para tener un arsenal de integrales con las cuales comparar. Entonces, vamos a calcular, ya lo hicimos varios ejemplos, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, calculamos
que la integral desde a hasta infinito de 1 entre x al cuadrado, esta converge, ¿no es cierto? Ese fue el primer ejemplo que hicimos. Sí, pero si hago la potencia más pequeña, por ejemplo, 1 entre x, entonces esta diverge. Entonces, lo que vamos a hacer es dar una fórmula que me dice cuándo es que la integral desde a hasta infinito de una potencia de p, de x, perdón, converge o diverge. Vamos a ver, en el criterio de comparación es mejor siempre hacerlo con valores o integrales positivas. Vamos a ver, no sé si entendí bien la pregunta. Estos criterios, todos los criterios que vamos a ver son criterios de comparación para funciones positivas. Cuando la función toma tanto positivo como negativo, el asunto es más complejo. Entonces, para funciones positivas. Entonces, todos los criterios que vamos a ver hoy, tienen la misma apariencia que esto, ¿verdad? Voy a tener dos funciones, ambas positivas. Y si algo ocurre, entonces la otra también. Si algo no ocurre, entonces la otra tampoco. Entonces, todos estos criterios tienen el mismo sabor y todos estos criterios son para funciones con valores positivos. Ok, entonces hagamos este cálculo. ¿Cómo? Bueno, aquí, tal vez pongo aquí, este valor de a, donde estoy empezando, es un valor positivo, porque de lo contrario sería una integral de tercera especie. Entonces, esta es una integral de primera especie, dado que a sea positivo, porque si x vale 0, entonces tendríamos una discontinuidad, ¿verdad? 1 entre 0 da infinito. Entonces, todos estos criterios, estoy integrando una región desde a hasta infinito, y la gráfica todas se ven parecidas, ¿verdad? Todas las gráficas de estas se ven así, ¿verdad? Todas las gráficas de 1 entre x a la p se ven así. Entre el p sea más grande, pues la función es más pequeña, ¿verdad? Y entre el p es más pequeño, la función es más grande. Pero si no le ponemos escala a los ejes, pues entonces todas las gráficas de 1 entre x elevado a una potencia tienen básicamente el mismo comportamiento. Y lo que queremos saber es si la área que determinan es finita o no. Entonces, a este tipo de integral es lo que se le llama una P integral. Entonces, se llama una P integral. Y vamos a ver, el valor de la P es lo que determina si la integral es convergente o es divergente. Entonces, ¿cómo calculamos el valor, si es que existe, de convergencia de esta integral? Bueno, en este caso, la función, el techo, sí es muy fácil de integrar. ¿Cuál es la antiderivada de la función 1 entre x a la p? Esto es lo mismo que a infinito de x a la menos p. ¿Cuál es la antiderivada de x a la menos p? ¿Cómo se integra esto? Esto va a ser el límite cuando b... Es como menos, es como menos p por x a la menos p más 1. Le sumo 1 y divido entre lo mismo, ¿verdad? Sería Sí, x a exactamente. la menos p más 1 dividido entre lo mismo, ¿verdad? Entre el exponente. Evaluado en x igual a esta constante y x igual a infinito. ¿Ok? Entonces, note que esto me va a quedar entonces el límite, bueno, por aquí abajo, eso me va a quedar el límite cuando, aquí que puse, perdón, aquí metí un error, ¿verdad? Aquí sería, el límite superior sería x igual a b, solo que el b se está aproximando a infinito. Entonces, ¿aquí qué me quedaría? Cuando b se aproxima a infinito, voy a sacar, bueno, vamos a decir, ¿verdad? Aquí me quedaría b a la menos p más 1 entre menos p más 1 menos a la menos p más 1 entre menos p más 1. Simplemente estoy evaluando en los límites de integración. Ahora, esta parte ni siquiera depende del valor de b.
O sea, que esto no me está afectando el valor de convergencia o de divergencia, ¿verdad? Aquí no tengo ningún problema. El problema lo tengo acá. Entonces, calculemos cuánto es ese límite, aparte. Entonces, el límite, cuando b se aproxima a infinito de b a la menos p más 1, ¿cuánto es? O sea, la base se hace grande, el exponente es constante. Entonces, ¿qué pasa cuando la base se hace grande? Y la elevo a una potencia. Se hace aún más grande. Pero va a depender de la potencia. Sí, exactamente. Entonces, Entonces, por ejemplo, si la potencia que está en el exponente es positiva, ¿qué pasa cuando b se hace grande? Y estoy elevando un número grande a una potencia positiva. O sea que se hace todavía más grande. O sea que esto diverge, de hecho, esto diverge si la potencia es positiva. O sea que si menos p más 1 es positivo. ¿Verdad? ¿Ven? ¿Qué pasa si la potencia es negativa? Y estoy tomando una potencia negativa de un número grande. Va a ser un número menor. ¿Menor que qué? Estoy agarrando Mm. un número grande, el b va para infinito. Entonces, estoy elevando un número grande a una potencia negativa. Entonces, ¿qué pasa cuando el b va para infinito? Como un número menor que 1, tal vez, no sé. Bueno, va a ser más pequeño que 1, sí, correcto, pero ¿cuánto da? Dice aquí en el chat, vamos a ver, se empieza a acercar a 0. Correcto, ahora, si la potencia es negativa, ¿no? Entonces, si la potencia es negativa, mejor piénsenlo como una fracción, ¿verdad? Si tengo ¿cómo es aquí? La b es la base, ¿verdad? Si tengo la base a un número negativo, entonces digamos que un número negativo lo voy a escribir simplemente como menos n, ¿verdad? Entonces, en vez de escribirlo de esta manera, pensémoslo como una fracción, ¿verdad? Con el denominador ahora elevado a una potencia positiva. Entonces, si la potencia que tengo es negativa, es mejor escribirlo como una fracción. Y entonces ahora es muy fácil ver qué pasa, porque ahora la potencia es positiva. Es exactamente el caso que tenemos antes. Entonces, si la potencia es positiva y el b va para infinito, lo que está en el denominador va para infinito. De hecho, también aquí hubiese puesto infinito, ¿verdad? Entonces, si la potencia es positiva y el número que está en la base se hace cada vez más grande, entonces esa potencia se hace cada vez más grande. O sea que va para infinito. Entonces, si yo estoy elevando a un número negativo, sería lo mismo que estar dividiendo entre un número grande. Y esto se aproxima a 0. O sea que esto me daría 0. Sí, menos p más 1, que es la potencia, es negativo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa en el límite que estamos tratando de calcular? Y el límite va a diverger, o sea, el límite no existe, la integral no existe, cuando ese exponente sea positivo. Es decir, tal vez lo escribo de esta manera, ¿verdad? Que ese exponente sea positivo es lo mismo que decir que la p es más pequeña que 1, ¿verdad? Paso el p a sumar, y me quería que p es más pequeño que 1, y es convergente a 0 si la p, ahora paso a sumar, me queda que p es más grande que 1. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, para resumir el cálculo que acabamos de hacer, esta integral diverge cuando p es más pequeño que 1 y converge cuando ¿qué? Cuando p es más grande que 1. ¿Están de acuerdo? ¿Qué pasa cuando p es exactamente 1?
Cuando P es 1, aquí me quedaría la integral de 1 sobre X. ¿Cuánto es la integral de 1 sobre X? Logaritmo. Ya hemos visto que el logaritmo, cuando el B va para infinito, el logaritmo de infinito es infinito. Entonces, note que cuando P es igual que 1, también tenemos divergencia. Entonces, esto me da esto me da un arsenal de funciones con las cuales poder comparar en el teorema de comparación, ¿verdad? El teorema de comparación, el criterio de comparación me dice, si esto converge, eso converge, si esto diverge, esto diverge. Entonces ya puedo comparar con un montón de funciones a las cuales yo les conozco el comportamiento. Yo ya sé que esa integral diverge para exponentes P menores que 1 y converge para P mayores que 1. Ok, entonces, por ejemplo, hagamos una aplicación de este criterio, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver, no sé, digamos que yo quiero determinar, por ejemplo, digamos que yo quiero determinar si la integral desde 1 hasta infinito, ¿qué puede ser? X menos 1 entre X al cubo. Bueno, vamos a hacerlo así. Vamos a dejarlo sencillo, luego lo vamos complicando. Vamos a hacer esta. Yo quiero determinar si esa integral es divergente o convergente. No a qué converge. Pero si yo quisiera calcular a qué converge, tendría que calcular la antiderivada. Y eso es precisamente lo que estoy evitando hacer. Entonces, ¿qué es lo que yo quisiera hacer? Como nada me interesa si converge o diverge, la tengo que comparar con algo más grande o más pequeño, ¿verdad? Según ¿verdad? También hay que ir como desarrollando cierta intuición, ¿verdad? Cierta intuición que me diga, bueno, yo creo que esta es más pequeña que algo que converge, o no, esta es más grande que algo que diverge. Entonces, en este caso, vamos a comparar, ¿verdad? Compare X entre X al cubo más 1 y la quiero comparar con algo, no sé, vamos a ver. Hoy, díganme ustedes también. Tal vez hagamos una votación. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Que esta converja o que diverja? ¿Qué creen ustedes? ¿Que converge o que diverge? Bueno, aquí en el chat dice que converge, dice que converge. Ok, sí, perfecto. Veamos que converge. Tal vez una observación. Si este 1 que yo puse aquí no estuviese, si ese 1 que yo puse ahí no estuviese, ¿cuál sería la respuesta? Si ese 1 que yo puse no estuviese, uno de estos cancela con uno de estos y me quedaría simplemente x al cuadrado. Ahora, si yo le sumo 1 al denominador, realmente lo que estoy haciendo es haciéndolo más pequeño que eso, que no, vamos, es más pequeño que si no tuviese el 1, ¿verdad? ¿Me siguen? Entonces, si no tuviese este 1 que yo puse aquí, x entre x al cubo más 1, si no tuviese ese 1, entonces yo sé la respuesta. ¿Por qué? Porque se me convierte en una P integral. ¿Verdad? P igual 2. Entonces, noten que si yo hago más grande el denominador, hago la fracción más pequeña. En particular, esto es más pequeño que la integral de 1 a infinito de 1 entre x al cuadrado. ¿No es cierto? Y ya sabemos que esta converge. Voy a poner que es más pequeño que infinito para indicar que converge. Bueno, pongamos la palabra converge, ¿verdad? Esta converge. Bueno, y también eso es positivo, ¿verdad? Entonces, estoy encerrando a la función objetivo, ¿verdad? A mi función techo,
entre 0, que es positivo, eso es importante, y un techo que yo ya sé que puedo pintar por debajo. Entonces, si la grande converge, la pequeña también converge. Y por lo tanto, la integral desde 1 hasta infinito de x entre x al cubo más 1 también converge. ¿Ok? Todos más o menos vieron por qué decidí compararla con 1 entre x al cuadrado. Nota que si usted, ¿verdad? Si todavía no me cree, y usted multiplica en cruz, le va a quedar que x al cubo es más pequeño que x al cubo más 1. Y cierto, ¿verdad? Porque usted cancela los x al cubo y le queda que 0 es más pequeño que 1, lo cual es verdadero. Y por lo tanto, esta desigualdad que está acá es verdadera. Entonces, estoy comparando con algo más pequeño, observando, ¿verdad? Más o menos cómo es que estoy construyendo yo esta fracción. Entonces, si le quito 1 al denominador, hago un número más grande. Bueno, pero eso no va a afectar el comportamiento del área. No lo va a hacer más, no lo va a convertir en infinito. Ok, hagamos un par más de ejemplos. Tengo por acá. Bueno, hagamos uno, no sé si ya lo hemos hecho. Calculemos cuál es el comportamiento de la integral de 3 a infinito de 1 sobre x menos logaritmo de x. Ya lo hicimos, ¿no? ¿Verdad? Creo que no. ¿Qué me pueden decir ustedes acerca? Bueno, primero todo, hagamos una votación de nuevo. ¿Qué creen ustedes? ¿Que converge o que diverge? ¿Qué dicen ustedes? ¿Converge o diverge? Yo digo que diverge. Que diverge, ¿ok? Entonces, veamos que en efecto, sí, en efecto, esta integral diverge. La vamos a comparar con algo, entonces, si tenemos la sospecha, ¿verdad? No, si tenemos la sospecha de que diverge, tenemos que hacerla más grande que algo que también diverja. Entonces, ocupamos una desigualdad ahora para el otro lado. Entonces, ocupamos algo que sea más grande que... Ocupamos algo que sea más pequeño, ¿verdad? ¿Qué es más pequeño que 1 entre x menos el logaritmo de x? Y si a x le estoy quitando algo, estoy haciendo el denominador más pequeño. Es decir, que la fracción es más grande que simplemente 1 entre x, ¿no es cierto? No, si multiplican en cruz, me quedaría que x es más grande que x menos logaritmo de x. Cancelan los x con la x, le queda que 0 es más grande que menos logaritmo de x. Si cancelo el menos con el menos, me quedaría que 0 es más grande que logaritmo de x. Lo cual es cierto, por ejemplo, para todos x suficientemente grandes, ¿verdad? El logaritmo de x es positivo a partir de x igual a 1. Entonces, es cierto, esta desigualdad es cierta. Entonces, esta área que estoy intentando pintar es más grande que el de 3 a infinito de simplemente 1 entre x de x. Pero ya sabemos, ya lo hemos utilizado en varias ocasiones, que esta integral es infinita. Entonces, si la izquierda es más grande que infinito, pues no le queda de otra que ser infinita. Diverge. ¿Sí? Hagamos otro más. Calculemos cuánto es la integral desde, no sé, desde 7 a infinito, o sea, una integral de primera especie, de la 1 sobre la raíz cuarta de x a la 5 más x. No sé, estoy inventando.
Es una función que ciertamente, pues ni siquiera intentaría yo calcular la antiderivada, ¿verdad? No se me ocurre cómo calcular esa antiderivada, pero de todos modos no me importa, lo que quiero saber es si puedo pintar con una cantidad finita de pintura o no. Entonces, yo quisiera compararla con algo, bueno, de nuevo, para poder hacer la comparación, ocupo si la voy a hacer más pequeña que algo que converge o más grande que algo que diverge. Entonces, hay que hacer algún tipo de bateo. ¿Será que esta integral converge o diverge? ¿Qué creen ustedes? Aquí en chat pusieron que converge. Ok, correcto. Entonces, la intuición nos dice que esta integral converge. Entonces, a mí me gustaría comparar el techo de esa función x, ¿verdad? Con algo que es más pequeño y que converge, ¿verdad? Si lo logro, bueno, primero que esto es positivo, ¿verdad? Entonces, voy a compararla con algo que es más grande, pero que yo sepa que converja. Entonces, ¿con qué la puedo comparar? Fue una pregunta, ¿y no se puede hacer algún tipo de sustitución? ¿Verdad que no? ¿O sí? Bueno, yo creo que no. No, o sea, no lo aseguro completamente, pero creo que no, ¿verdad? O sea, no veo un cambio, no veo una sustitución que vaya a simplificar el cálculo. Y de todas formas, aunque pudiese, ¿verdad? Que no es el caso, pero aunque pudiese hacer un cambio de sustitución que me simplifique la integral, la antiderivada, pues de momento no me estoy interesando en saber, no me interesa cuántas botes de pintura ocupo. Solo ocupo saber que puedo pintar la región o que no puedo, ¿verdad? Entonces, de momento, pues no quiero calcular la integral como tal, sino que únicamente saber si es más pequeña que algo que converge o más grande que algo que... Y el compañero nos sugirió compararla con 1 entre raíz cuarta de x a la 5. ¿Verdad? Si yo no le sumo esa x que está ahí, entonces hago un número más pequeño y por lo tanto el recíproco es más grande. Entonces, esta desigualdad que está acá es verdadera. Si se multiplican en cruz y le van a la 4, entonces le va a quedar que x es positivo, lo cual es cierto porque x de hecho es más grande que 7. Entonces, la puedo comparar con esta integral, con esta función. Y esta función, noten que esta me permite entonces hacer una comparación directa con la función, la p función 1 entre x, ¿cómo es? 1 entre x a la 5 cuartos. Es decir, que esto es más pequeño que la integral desde 7 a infinito de 1 entre la raíz, x a la 5 cuartos de x. Y esto es una p integral, así como la llamamos, es una p integral, donde el exponente, el p, es 5 cuartos. Y 5 cuartos es un número que es más grande, 5 cuartos es un número que es más grande que 1, y por lo tanto, por el cálculo que hicimos anteriormente, esta integral converge. ¿Verdad? Si esta integral converge, entonces la más pequeña, ¿verdad? Dado que estoy comparando funciones positivas, también converge. ¿Verdad? Entonces, la integral desde 7 a más infinito de la raíz cuarta de x a la 5 más x, no sé cuánto da, pero bueno, no lo que lo que andaba buscando, lo que sé es que da un número finito, la converge. Entonces, cuando utilizamos esos criterios de comparación, si es bueno, si es necesario inclusive, ¿verdad? Tener una noción del tamaño de la función, porque eso me va a decir si la comparo por debajo o por arriba, es de algo que converge o algo que diverge. ¿Qué pasa si yo este ejemplo anterior lo sustituyo, lo cambio por otro, como este? La raíz cuarta de x a la 5 más el seno de x. ¿Verdad? Yo en el ejemplo anterior
la función que yo utilicé para comparar fue 1 entre x a la 5 cuartos, porque esta desigualdad era verdadera. Ahora, noten que en este caso, ambas desigualdades son falsas, ¿verdad? Ambas desigualdades desigualdades. 1 entre la raíz cuarta de x a la 5 más seno de x. Esto no es más pequeño, esto es falso, que 1 entre simplemente x a la 5 cuartos. ¿Esto es falso? Es falso. Y también es falsa la otra. 1 entre todo esto, ¿verdad? Cuarta. ¿Por qué ambas son falsas? La función seno no es, digamos, es positiva y negativa. Entonces, a veces estoy sumando y a veces estoy restando. Entonces, no puedo asegurar este tipo de desigualdad en general. Entonces, ambas son falsas. Entonces, no puedo utilizar, dice el compañero, que si con ese seno de x se convierte en segunda especie. No se convierte en segunda especie porque para que se convierta en segunda especie tendría que haber un valor donde la función, donde la función techo tuviese una discontinuidad. Para que una fracción como esta tenga una discontinuidad es porque el denominador se convierte en 0. Pero lo que yo estoy sumando o restando es a lo sumo, ¿verdad? El tamaño es más pequeño que 1 y más, es más pequeño que 1 y más grande que menos 1. Y x a la 5 es muy grande, ¿verdad? X, lo más pequeño que es x es 7. Entonces, x a la 5, 7 a la 5 es gigante. Y le estoy sumando o quitando, sumando o restando un número que es más pequeño, o sea, que está entre 1 y menos 1. Entonces, esta raíz, lo que está dentro de la raíz nunca es 0. Y por lo tanto, esa función nunca se define. Es decir, es continua. Y por lo tanto, esta es de primera especie, ¿verdad? Es de primera especie, aún con el seno. ¿No? Es de primera especie. Si yo estuviese con una función que sí se hace 0 en el denominador, entonces sí, tendría que ver dónde es que se hace 0, porque ahí habría una asíntota vertical y por lo tanto la función, la integral ya no sería de primera, sino de tercera especie. ¿Verdad? Ok, entonces, vea que si yo cambio ligeramente el integrando, ¿verdad? Si cambio este x por este seno de x, ya no me sirve comparar directamente con una p integral porque no se cumple la desigualdad, ¿verdad? Yo ocupo que el techo esté o completamente por debajo de la que converge o completamente por encima de la que diverge. ¿Verdad? En ese caso, esa desigualdad no ocurre, ¿verdad? Aquí lo que está pasando, voy a hacer un pequeño dibujo, digamos, esta es la función, vamos a hacer digamos que esta es la función, x a la 5 cuartos, ¿verdad? X a la 5 cuartos, y voy a dibujar la función, esta otra. Esa función a veces está arriba y a veces está abajo, pero lo importante es que la diferencia, ¿verdad? La diferencia, ¿qué lo hace? Y sumarle o restarle al denominador un número muy pequeño, y para peores, tomarle la raíz cuarta a eso, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre la objetivo, digamos, esta es mi función objetivo, y la función real, la que estoy tratando de comparar, pues es muy pequeña, ¿verdad? Entonces, la función esta en azul es como así, ¿verdad? A veces está arriba, a veces está abajo, a veces está arriba, a veces está abajo, a veces está arriba, a veces está abajo, a veces está arriba, a veces está abajo. Pero la diferencia es muy pequeña, ¿verdad? La diferencia es muy pequeña porque un número elevado a la 5, cuando x es grande, es un número gigante. Y ese número le estoy quitando 1 menos 1 a lo más. Y a eso le estoy sacando la raíz cuarta. O sea que la diferencia entre la morada y la azul es muy pequeña. En particular, no puedo decir que el área está completamente o por debajo o completamente por encima. Pero lo que sí puedo decir es que el área es casi la misma. Entonces, el área, las integrales, vamos, ambas integrales, ambas áreas son
sí, vamos a poner así un poco informal, ¿verdad? Son prácticamente la misma. Prácticamente la misma. No sé a ciencia cierta cuál es más grande y cuál es más pequeña, ¿verdad? Porque sí, a veces la función va a pintar un poquito más, pero a veces va a pintar un poquito menos, a veces va a pintar un poquito más, y a veces... Entonces, no sé a ciencia cierta quién gana, ¿verdad? Si lo que le quito, lo que le pongo por encima o lo que dejo de pintar. Pero, básicamente, sí, se compensan, ¿verdad? Entonces, a pesar de que no tengo una desigualdad estricta, ¿verdad? La gráfica no está completamente por debajo o no está completamente por arriba, y están muy pegadas, están muy cerca, ¿verdad? Dicho de otra manera, ¿verdad? El límite, cuando x se aproxima a infinito, de ambas funciones, ¿cuáles son las funciones? Una es x a la 5 cuartos, y la otra, ¿cuál es? Es todo este chorizo, ¿verdad? Voy a escribirlo así, ¿verdad? X a la, no era 5 cuartos, era x a la menos 5 cuartos, ¿verdad? Porque está como el denominador de esta función, ¿verdad? Está muy cercano a la otra, ¿verdad? Que era menos un cuarto. ¿Cuál es? Es x a la 5 más seno de x. ¿Este límite cuánto da? Este límite da 1. Entonces, a pesar de que las gráficas no están completamente delimitadas por la otra, ¿verdad? Ninguna de las dos está completamente arriba ni completamente abajo, son tan cercanas, ¿verdad? Que básicamente yo podría asumir para x suficientemente grande, ¿verdad? Que es lo que importa, es infinito, es lo que hace esta integral impropia y por lo tanto, que no sepa a ciencias ciertas cuánto da, están tan cercanas que básicamente yo podría sustituir la función original por la función que sí conozco su comportamiento. Entonces, básicamente tenemos que la integral desde, bueno, no sé por qué es 7, ¿verdad? De la primera, ¿verdad? 1 entre la raíz de x a la 5 más seno de x, todo eso, raíz cuarta, tiene el mismo comportamiento, tiene la misma naturaleza. Cuando digo que tiene la misma naturaleza, me refiero a la convergencia o divergencia, ¿verdad? La misma naturaleza que la integral desde 7 a infinito de 1 entre simplemente la raíz cuarta de x a la 5. Y esta es una p integral, esta es p igual a 5 cuartos, y por lo tanto, como esta converge y tiene la misma naturaleza que la que estoy calculando, entonces esta también converge. Este es un criterio todavía más fuerte que el primero. El primero me dice, sí, su área está por debajo o su área está por arriba, de una que usted sabe que converge o que diverge. Este es todavía más poderoso, porque primero que todo no hace falta calcular esa desigualdad. Desigualdades usualmente son difíciles de encontrar, ¿verdad? Porque puedo restar, a veces sumar, a veces restar, a veces sumar. Entonces, a ciencia cierta no existe digamos, el área no va a estar completamente por debajo o por encima. Pero en realidad, lo que estoy haciendo es comparando la función en el infinito. Si yo logro comparar la función en infinito con una que yo ya sé que converge, entonces tiene que converger. ¿Por qué? Porque las áreas van, si básicamente las alturas que estoy trazando son la misma, y para una converge, pues para la otra también converge. Entonces, la convergencia de una integral, en este caso, de primera especie, la determina el comportamiento en el infinito. ¿Verdad? Esto es lo que hace que el área posiblemente dé infinito. Entonces, si yo la puedo comparar con otra que tiene básicamente en tamaño es lo mismo, entonces esas alturas que estoy pintando, pues no van a hacer que una converja y que la otra diverja. Entonces, esto se llama el criterio de comparación directa. ¿Verdad? No estoy haciendo una desigualdad, simplemente estoy diciendo, estas se parecen. Entonces, este criterio, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Ese se llama el criterio de comparación directa. No es una comparación entre los tamaños, en el sentido de que una es más grande o más pequeña que la otra, sino que realmente está diciendo, estas tienen exactamente el mismo tamaño.
tal vez un poquito más arriba, un poquito más abajo, ¿verdad? Pero es el mismo tamaño. Entonces, de nuevo, la situación es parecida, solo que ahora no voy a pedir que las funciones sean una más grande que la otra. Entonces, sí tengo que pedir que sean positivas. Entonces, tengo dos funciones, solo que ahora no importa quién va arriba y quién va abajo, ¿verdad? Entonces, lo que dice el teorema es lo siguiente. Si cuando yo calculo el límite, cuando x se aproxima a infinito de esta fracción f de x entre g de x, esto me da, digamos, un número, voy a llamarlo L, por límite. Entonces, si este límite es un número positivo, entonces, bueno, voy a llamar más bien sea L este límite. Entonces, el criterio va a ser lo siguiente. Si L es un número positivo, o sea, pues, claramente es positivo, porque el numerador y el denominador son números positivos, pero es distinto de 0. Entonces, esto me puede dar 1, me puede dar 2, me puede dar 3, ¿verdad? Vean que aquí no importa que no tiene que darme 1, no me tiene que dar 1. Porque, digamos, si me hubiera dado 5, entonces eso quiere decir que si yo divido entre 5, esta función y esta tienen el mismo comportamiento. Y multiplicar por 5, lo que hace es hacer las alturas 5 veces más grandes. Entonces ocupo 5 veces más pintura. Entonces eso no va a cambiar la cantidad, va a cambiar la cantidad de pintura, pero no va a cambiar que pase de infinito a que no sea infinito a infinito. Entonces, si me da un número que no es 0, esto me dice básicamente que f de x es básicamente, voy a hacer este símbolo que es como un igual, ¿verdad? F de x es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Es prácticamente g de x, ¿verdad? Bueno, prácticamente un múltiplo, ¿verdad? Si ese cociente da L, es porque el numerador es como 5 veces el denominador, ¿verdad? Para que esto me dé 5, es porque el numerador es 5 veces el denominador. Entonces, si las funciones son prácticamente la misma, ¿verdad? Entonces, esto me dice que ambas integrales impropias, de la que calculo utilizando la función f, y la que calculo utilizando la función g, tienen el mismo comportamiento. Tienen el mismo... O sea, ambas convergen o ambas divergen. El mismo comportamiento. Sí, sí, es claro, ¿verdad? Básicamente, pensémoslo en este contexto, ¿verdad? Si las funciones básicamente son la misma, ¿verdad? Excepto un múltiplo constante. Entonces, si la que está arriba es el doble de la que está abajo, lo que ocupa es el doble de la pintura. Si para una ocupaba 2 galones, para otra ocupo 4. Si para una ocupaba infinito, y para la otra es el doble, ocupo infinito. Entonces, si este límite da un número que no es 0, entonces ambas funciones tienen el mismo comportamiento. O ambas convergen o ambas divergen. ¿Qué pasa si ese límite da 0? ¿Qué pasa si yo calculo el cociente, ¿verdad? F entre G, y me da 0? Esto quiere decir, ponemos entre paréntesis, que el denominador es mucho más grande que el numerador, ¿no es cierto? O sea, pongo así, el numerador f de x es mucho, este símbolo significa mucho más grande que g, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en este caso si tengo básicamente una comparación como la que teníamos antes? Si este límite da 0, es porque la f es mucho más pequeña que la g. En particular, puedo aplicar el criterio que vimos antes. Si la integral grande converge, la otra, que es mucho más pequeña, también converge. La que es más pequeña, y no es más, es mucho más pequeña, ¿verdad? También converge. Y existe otro caso, ¿verdad? Que
¿verdad? ¿Cuáles son las posibilidades? Y las posibilidades es que ese límite de más infinito. Si este límite da más infinito, ¿verdad? Este cociente, esta fracción, se aproxima a más infinito, eso quiere decir que el numerador, lo que está arriba, es mucho más grande que lo que está abajo, ¿verdad? Entonces esto quiere decir que la función f de x es mucho más grande que la función g. Entonces, ¿qué podemos concluir en este caso? Entonces, si la pequeña diverge, entonces la que es mucho más grande también diverge. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se llama el criterio de comparación directa. Calculamos la fracción. La fracción me va a dar, ¿verdad?, esa relación de tamaños entre el numerador y el denominador. Si me da un número, entonces eso me dice que el numerador es básicamente 5 o 7 veces el denominador, y por lo tanto ambas integrales van a tener el mismo comportamiento. Si ese límite da 0, es porque la que está abajo es mucho más grande. Y si el límite da infinito, es porque la que está arriba es mucho más grande. Entonces, aplico el criterio anterior, pero ahora con una desigualdad mucho más, ¿verdad? Mucho más grande o mucho más pequeña. Pero en general pasa lo mismo. Ok, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta? Veamos algún ejemplo. Consideremos la integral, no sé, aquí voy a inventar, desde 31 hasta infinito, ¿verdad? Una integral de primera especie, donde el numerador va a ser raíz de x, no sé, más x al cuadrado menos 3 sobre x al cubo raíz de x menos 10, no sé. De x. Okay. Vamos a ver aquí en el chat. ¿Cómo hago para calcularlo? ¿Qué cosa? O sea, esto va a depender claramente de cada. Si yo quiero, de nuevo, uno lo que hace es, yo quiero calcular esta integral. Entonces, la comparo con otra, en donde este límite, pues lo calculo, ¿verdad? O sea, va a depender de quién es f y quién es g. Hagámoslo con este ejemplo. Entonces, yo quiero calcular esa integral, pero quiero saber si converge o diverge. Entonces, la quiero comparar. Noten que, de nuevo, aquí, ¿verdad? Ya se torna un poco más difícil. De hecho, podemos poner aquí, no sé, un menos x. Entonces, estoy restando, pero sumando. Entonces, dar una desigualdad de esta función con otra es relativamente difícil, ¿verdad? Porque a veces estoy sumando, estoy restando. No la cosa más, tal vez no la cosa más inmediata, verificar si tengo una desigualdad menor o igual o mayor o igual que algo que yo sé comparar. Entonces, digo, no quiero comparar, no quiero saber si está completamente por debajo o completamente por encima, eso no es necesario. Simplemente lo quiero comparar con su tamaño. ¿Cuál es el tamaño de esta función? Aquí, no, el tamaño de menos raíz de x más x al cuadrado menos 3 dividido entre x al cubo raíz de x menos 10 cuando x es grande, cuando x se aproxima a infinito, el tamaño de esta fracción, ¿qué es lo que hace esa fracción? ¿Qué es lo que determina el tamaño de esa fracción? X es un número grande. Entonces, por ejemplo, veamos el numerador. El numerador,
Veamos nada más el numerador. X al cuadrado menos raíz de X menos 3. Claramente, este menos 3 está estorbando desde el puro principio, ¿verdad? Quitarle 3 a X al cuadrado menos raíz de X, cuando X es 1.000.000, 1.000.000.000, ¿verdad? No hace que este número sea más o más grande o más pequeño, ¿verdad? Es básicamente el mismo número. Si ustedes meten a la calculadora esta expresión y le quitan 3, ni siquiera van a ver la diferencia, porque al principio ni les cabe, ¿verdad? Entonces, este número es tan grande, o sea, tiene el mismo tamaño para X grande como, vamos a poner ese símbolo, ¿verdad? Como X al cuadrado menos raíz de X. O sea, quitarle a toda esa expresión 3, usted ni cuenta se da, ¿verdad? Usted lo redondea, básicamente. Usted redondea. ¿Vamos bien? Sí. Ahora, lo mismo puedo decir de esta raíz de X. Agarre un X muy grande, agarre X igual 1.000.000. 1.000.000 no es tan grande. Agarre X igual 1.000.000. Elévelo al cuadrado. ¿Cuánto es 1.000.000 al cuadrado? 1.000.000 al cuadrado es un 1 y 12 ceros. Ahora, a esa expresión que acabamos de calcular, que es un 1 y 12 ceros, quítele la raíz cuadrada de 1.000.000. La raíz cuadrada de 1.000.000 es 1.000, ¿verdad? 1.000 por 1.000 es 1.000.000. Entonces, a 12 ceros, quítele 1.000. ¿Qué le va a quedar? 999, como ¿cuántos? Como 9 ceros, como 9 nueves, y después le va a quedar, bueno, ya ni lo puedo hacer mentalmente. Quitarle a 10 a la 12, quitarle 1.000, es un error de redondeo. O sea que el tamaño es básicamente el mismo tamaño de X al cuadrado. Quitarle la raíz cuadrada a X al cuadrado, X al cuadrado ni se entera, ¿verdad? Es básicamente el mismo número. Entonces, vea que este numerador es básicamente, vamos a hacer ahí, ¿verdad? Es básicamente X al cuadrado. O sea, la potencia más grande de X es la que realmente está dándole a usted el tamaño de ese numerador. ¿Qué pasa con el denominador? Y pasa exactamente lo mismo. Restarle 10 a X cuando X va para infinito, y no se entera. Quítele 10 a 1.000.000. Es un error de redondeo, es 1.000.000. Entonces, esto es lo mismo que raíz de X. Y el X al cubo, pues ciertamente no le cambia nada, es X al cubo. Es decir, que el tamaño de esta expresión, ¿verdad? Cuán grande o cuán pequeña, no depende de estas minidades de quitarle o sumarle 3, sumarle o quitarle 10, ¿verdad? X al cuadrado ni se entera que usted le quitó la raíz, ¿verdad? Usted le quita a 1.000.000 de millones, 10 a la 12, le quita 1.000 y usted no se da cuenta, a nadie le estorbó. Es decir, ¿verdad? Que al final de cuentas, el tamaño de este cociente es, bueno, a estos dos le quito uno acá y me quedaría 1 entre X por raíz de X, o sea, X a la 3 medios. Entonces, esto quiere decir que esta función es básicamente esta otra, para X suficientemente grande. Entonces, yo la puedo compare con una integral mucho más sencilla que es simplemente 1 entre X a la 3 medios. Bueno, esto es una P integral. Esto es una P integral con P igual a 3 medios. Es decir, que esta integral converge. Pero suave, esta integral converge y la función que determina el techo es básicamente, prácticamente la misma que la que determina este techo. Por lo tanto, si esta la puedo pintar con, no sé, con 3 galones de pintura, esta la puedo pintar aproximadamente con 3 galones de pintura. ¿Verdad? Son básicamente la misma función, me da exactamente, básicamente la misma región que quiero pintar. Entonces, comparo el tamaño de esta función con una que sí conozco su naturaleza. Yo sé que esta integral converge. Y por lo tanto, este también converge. ¿Está bien?
Esto resulta muy útil porque demostrar una desigualdad, y usualmente es más difícil que simplemente calcular un cociente. Inclusive, ¿verdad? Si en esta expresión hubiesen aparecido senos, cosenos, ¿verdad? Cosas que oscilan, pues ya la desigualdad definitivamente ni siquiera va a ser cierta siempre, ¿verdad? A veces está por arriba, a veces está por abajo. Entonces, este criterio de comparación directa, también se le llama comparación al límite, ¿verdad? Comparación al límite, es muy útil porque, a diferencia de la comparación, ¿verdad? Entre las desigualdades, no hace falta hallar una desigualdad que se cumpla siempre. Aquí me dice el compañero que si puedo repetir lo que hicimos al final, supongo que, bueno, tiene que ser esto, ¿no? Entonces, lo que hicimos aquí fue quitarle al numerador y al denominador digamos, lo que está estorbando, ciertamente, ¿verdad? A mí lo que me interesa para saber si yo puedo pintar a mí lo que me interesa para saber si yo puedo pintar esta región es que estas alturas que estoy trazando sumen, digamos, que todas las alturas no sumen demasiado, ¿verdad? Para que la integral converja. Entonces, a mí lo que me interesa no es la medida exacta de cada una de estas alturas, sino una medida aproximada, ¿verdad? Entonces, lo que hago es, tanto para el numerador como el denominador, ver aproximadamente cuánto es esa altura. Entonces, ¿cómo fue que lo logré? Y básicamente, para X suficientemente grande, lo que me interesa es el tamaño de este cociente. Entonces, quitarle 3 no va a afectar, quitarle la raíz cuadrada a X al cuadrado no va a afectar, ¿verdad? Básicamente, el tamaño de ese número para X suficientemente grande es X al cuadrado. Lo mismo lo hago con el denominador. El tamaño de ese denominador es independiente, bueno, no se da cuenta, usted no va a ver la diferencia. Si usted pone los dos y lo resta, la computadora le va a decir que es 0, ¿verdad? Porque ni siquiera le caben todos esos números. Ok, entonces, el tamaño es básicamente el x a la 3 por raíz de x. Entonces comparo la función original, la comparo por esta otra, pero resulta que yo sé que esta función, esta integral, converge. ¿Por qué? Porque es una p integral con p igual a 3 medios es más grande que 1, y por lo tanto, ambas tienen el mismo comportamiento. No sé a priori quién es más grande que yo, no sé cuál es más grande, pero básicamente son el mismo número, bueno, muy parecido, ¿verdad? O sea, o ambas convergen o ambas divergen. Como esta converge, entonces esta converge. Ok. Bueno, ya se me está acabando el tiempo. De hecho, creo que me estoy pasando por 5 minutos. Entonces, quedemos hasta acá. Ahora nos veríamos hasta regresar de Semana Santa. Cuando regresemos de Semana Santa, vamos a, bueno, me imagino que lo que digo hoy, durante Semana Santa se va a sublimar de sus cabezas, ¿verdad? Se va a ir. Entonces, cuando regresemos de Semana Santa, vamos a hacer un pequeño repaso de estos dos teoremas, de estos dos criterios de comparación, que de nuevo únicamente funcionan, lo repito, para funciones positivas. Para funciones que cambian de signo, tenemos que, bueno, que considerar ahí un poquito, hay que ser más cuidadosos a la hora de comparar, pero existen teoremas que nos dicen a veces cuándo se pueden comparar funciones con valores negativos. Y vamos a ver un último criterio que se llama el criterio de Dirichlet, que es muy útil cuando el integrando, ¿verdad? Cuando la función que determina el techo es un producto de dos factores. Dice acá que se les puedo dejar problemas de practicar. En el folleto si ustedes van a mediación virtual, está por capítulos. Entonces, en el capítulo 1, que es el capítulo de integrales impropias, ahí encuentran un montón de ejercicios, ¿verdad? Hay algunos ejercicios que están como dentro del texto, ¿verdad? Digamos, se ve un criterio y inmediatamente hay como una lista de 3 o 4 ejercicios, y no sé si al final, déjenme revisar, lo tengo abierto, no sé si al final hay una lista de ejercicios, creo que sí. No hay una lista de ejercicios como tal, pero sí hay ejercicios intercalados en el texto. Entonces, se ve el criterio de comparación al límite, hay un ejemplo y un ejercicio. Entonces, en esa lista pueden encontrar bastantes
bastantes ejercicios. Dice que si hay algún problema si no pudieron realizar el diagnóstico. No, ¿verdad? El examen de diagnóstico no era obligatorio. No hay problema si no lo hicieron. Ok, entonces, bueno, si no tienen alguna otra pregunta, nos vemos entonces después de Semana Santa. Hasta luego. Hasta luego, profe, por allá. Adiós.